Gracias. Seguimos conversando aquí en La Silla Rota con el doctor Miguel Carbonell, especialista en temas de transparencia y, para orgullo de La Silla Rota, colaborador de nosotros en este espacio. Sígalo a él y siga el resto de los contenidos de La Silla Rota también en Twitter y en Facebook. Miguel, al parecer hay cierta expectativa positiva de lo que va a pasar con la renovación del IFAI. Me pregunto, sin embargo, ¿qué nos hace falta todavía en México para combatir, digamos, los espacios de opacidad en el gobierno, en general en la vida pública? Y echo de menos la discusión que inició con el actual gobierno. En el discurso de toma de posesión, el presidente Peña Nieto habló de una Comisión Nacional Anticorrupción, que ha definido, incluso en ciertos detalles, con el tiempo, habló de ella incluso en campaña, ¿no? Yo recuerdo que algunos actuales funcionarios, como el actual director de Pemex, por ejemplo, trabajaron documentos, se metieron al tema, que luego fue a dar como al limbo, digamos, no tanto a nivel del gobierno como a nivel del Congreso. Al final del día, la búsqueda de la transparencia procura que cuando el funcionario público, el ente público se desvía del ejercicio adecuado, haya alguna sanción, haya una rendición de cuentas y se ha castigado esto. Entonces la Comisión Anticorrupción debe ser como la otra parte de la pinza que mejora nuestra vida pública. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, yo creo que hay dos cosas que comentar. Primero, das en el blanco cuando señalas el tema de la corrupción como la otra cara de la moneda de la transparencia, porque realmente la gran pregunta aquí, en términos de qué es lo que falta, es ¿para qué queremos la transparencia? ¿Para qué debe servir? Ok, ya sabemos cuánto ganan, ya sabemos cuáles son los contratos y de qué monto. Vamos a enterarnos de las transferencias a los sindicatos y el uso que se le da a esos recursos o el uso que se le da en los partidos. Bueno, y después de todo ese conocimiento que nosotros podemos tener, ¿qué sigue? ¿Para qué utilizamos eso? Y yo creo que tiene que ser una herramienta, como bien señalas, para el combate a la corrupción. El conocimiento público de la información tiene que ser la punta de lanza para deshacer ese monstruo de 1000 cabezas que sale en todas las encuestas, en todas las mediciones, y que dice que México es un país profundamente corrupto. Hay estándares internacionales que lo ubican muy mal, ¿no? Muy mal, ¿no? Y en eso pues no ha habido una forma de quitarnos esa etiqueta porque pues es cierta. Entonces, el presidente Peña Nieto tuvo claridad, efectivamente, como candidato y ya en el ejercicio del cargo, de que había que crear una Comisión Nacional Anticorrupción, entre otras cosas porque la Secretaría de la Función Pública no había dado buenos resultados. Si nosotros, por ejemplo, para hacer un ejercicio, evaluamos el desempeño de la Secretaría de la Función Pública y la comparamos con la Auditoría Superior, pues no tiene nada que ver. La Auditoría Superior sí es un órgano de élite, que da muy buenos resultados, que saca unos informes apabullantes. Muy consistentes. Incluso el presidente Peña anunció la extinción de la Secretaría de la Función Pública. Sí. Designó como encargado de despacho nada más al actual titular en espera de la Comisión Nacional Anticorrupción, que seguimos esperando. La iniciativa se presentó. El presidente Peña, en la parte que a él le corresponde, pues yo creo que cumplió. No cabe en ese sentido, creo yo, reprocharle. Salvo la cosa de que yo no, y esa parte habría que preguntarle a los legisladores, si se ha cabildeado bien o no esa iniciativa. Ha habido iniciativas que el gobierno ha ido cabildeando y pastoreando, por llamarla de alguna forma, y que han ido impulsando. Pero también hablaría más de los legisladores, que un tema tan sensible, ellos no se hicieran cargo de su responsabilidad. Se ha venido cargando mucho la agenda, quizá ese sea el motivo, pero ciertamente la iniciativa ya va para más de un año que fue presentada y hasta donde tenemos noticia no se ha ni siquiera dictaminado, con lo cual quiere decir que esto pues probablemente se prolonga hasta el siguiente periodo de sesiones. Sin duda. En pues ya la agenda está muy cargada, la propia reforma energética, la reforma político-electoral. De hecho, yo creo que este periodo termina con el último día de abril, ya se acabó, ¿no? Habrá que esperar hasta septiembre a ver qué temas se integran en la Pero nueva ciertamente, insisto, yo creo que das en el blanco cuando señalas que esta sería como el cierre de la pinza para que la reforma de transparencia tuviera más consistencia, más fuerza y realmente tuviéramos ahí un detonante de combate a la corrupción. Porque de otra forma, pues será la transparencia, digamos, alimento para columnas periodísticas, alimento para el debate público,
pero si se va a quedar hasta ahí, yo creo que será Sí, insuficiente. ciertamente ayuda, digamos, el escándalo, digamos, frecuente donde se descubren documentos, se descubren gastos insólitos y va a dar esto a los medios, a la opinión pública, pero creo que falta institucionalidad, digamos, en el proceso, ¿no? Yo te quería preguntar, Miguel, el aspecto de los datos personales es un tema fundamental por muchos aspectos. El IFAI actualmente tiene la responsabilidad de velar por nuestros datos personales que en algunas ocasiones ha generado hasta revoluciones cuando la gente tiene el registro, la percepción de que el Estado, la autoridad, está haciendo un mal uso de sus datos personales o tiene datos personales que no debería tener. En algunos momentos de la caída de los países bajo la égida de la Unión Soviética, la gente saqueaba los edificios públicos rescatando sus expedientes personales y dándose cuenta que se decía una sarta de mentiras por parte de espías malintencionados. Pero los datos de nuestra salud, los datos de cierto tipo de nuestra biografía personal, la orientación sexual de las personas, etcétera, deben ser de su intimidad más estricta. Sí. Me da la impresión de que no ha quedado muy claro qué va a pasar en el nuevo IFAI con el manejo de esta información, que yo insisto es esencial en un régimen democrático. Sin duda. La Constitución así lo señala tanto en el artículo 6º como en el artículo 16. Y la reforma última, esta reforma de febrero de 2014, lo que hace es señalar que será la ley la que diga si el IFAI se va a seguir haciendo cargo de la protección de datos personales que están sobre todo en manos de particulares, porque ahí está el problema. En una primera estimación, el IFAI dijo que había 4 millones de bases de datos en manos de particulares que tenían datos personales nuestros, pero posteriormente fue profundizando en este tema y alcanzó una cifra de 11 millones de bases de datos. Sí, luego 14 millones de bases de datos. Estamos hablando de un universo que están ahí, pues desde los datos de nuestra tarjeta de crédito hasta los datos que pudimos haber dejado por haber dado el RFC en la miscelánea de la esquina para pedir una factura de 200 pesos. Hasta la forma en cómo navegamos en Internet, por ejemplo. También, las nuevas tecnologías, los nuevos softwares cibernéticos permiten que sea cada vez más fácil procesar esos datos para ubicar todo nuestro entorno y que un ente comercial o político o incluso criminal pueda tomar resoluciones sobre la vida individual de una persona de forma muy, muy real. Sí. Todo eso, insisto, se tiene que proteger, la ley ordena que se proteja, eso no puede ser público, y la definición que falta ahora, y ciertamente es una definición importante, es, ¿eso lo tiene que hacer el IFAI o necesitamos un modelo como en Europa, una agencia de protección de datos? Porque ciertamente si hay una tensión, digamos hasta conceptual, entre un órgano que quiere abrir información y el impulso de resguardar cuando se trate de datos personales. Sí, parecían ser dos naturalezas distintas del ¿verdad? órgano. Entonces, ¿no? hay quien sugiere que se vaya a otro órgano. Crear otro organismo. Porque simplemente si el IFAI tiene que estar supervisando de alguna manera o conociendo de problemas que pueden surgir de estas 14 millones de bases de datos en manos de particulares, yo lo veo complicado. Y tendría que regular precisamente a particulares, a casas comerciales, a productores de software. Tarjetas de crédito, es algo administradores de páginas de internet, consultorios médicos, hospitales particulares. Sí. No parece fácil. Estamos terminando el programa, pero aún me gustaría pedirte un pronunciamiento sobre la necesidad de que todos comprendamos que este nuevo derecho no será pleno en la medida, salvo que participemos, salvo que lo ejerzamos, ¿no? Las solicitudes, los procesos para obtener información sigue siendo un fenómeno muy concentrado en la capital del país. Seguramente, por lo que hemos dicho, es muy débil en el resto del país. ¿Qué le dirías tú a los amigos que nos están viendo, al público, sobre la necesidad de que el ciudadano lo es en la medida que participe en la cosa pública? Es que este derecho de acceso a la información es nuestro. No es un tema, y vale la pena subrayarlo, ni de políticos, ni de periodistas, o ni siquiera de académicos. Realmente el que tiene que usar este derecho es el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, que puede saber cuántas faltas tiene el maestro de matemáticas de sus hijos, en qué estado está la infraestructura de la escuela a la que van, cuáles son los planes de desarrollo urbanístico o los planes de uso de suelo que
complica muchísimo la vida de millones de personas, los planes de protección civil, en cuánto está invirtiendo el gobierno en tal o cual tema, pues todos esos son asuntos relevantes para la vida pública y hasta privada de las personas que le dan poder al ciudadano. Esa es la idea con la que yo quisiera cerrar, Roberto, la idea de que el tener información le da poder al ciudadano y viene a reequilibrar la balanza entre las autoridades y la propia ciudadanía, si es que se usa y si es que se usa bien. Pero la ley nos pone este derecho en nuestra mesa. Lo podemos hacer desde nuestra computadora, en la comodidad de nuestra casa, en nuestra oficina, pedir la información que queramos, pedir copia de los documentos, pedir copia de las facturas de gastos de los funcionarios, hasta de los viáticos, de las nimiedades. O sea, todo eso la ley lo permite. Ya está en nuestras manos usarlo y usarlo correctamente para que nos beneficie en nuestra vida pública y en nuestra vida privada. Muy bien. Doctor Carbonell, te aprecio mucho la presencia en la Silla Rota. Muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre. Buenas noches, hasta la próxima.